Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Hoy de nuevo vamos a contar historia. Una historia muy en concreto de un evento, en este caso, que se plasma en una novela por parte de un autor al que seguimos desde hace mucho tiempo, que queríamos evidentemente que formara parte de la historia de este podcast y que sin duda hoy va a ser un lujo y un placer charlar con él. Pero antes, como siempre, como también es un lujo y un placer charlar, es Alexis Piquer. ¿Cómo estás, Alexis? Gracias, Eduardo, gracias. Estoy muy bien, ¿tú qué tal? Bien, hombre, encantado. La verdad es que hoy sería bueno, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si nos hablas un poquito por encima de lo que es el libro del que hablaremos hoy? Evidentemente, esas sensaciones que te han dado a ti, nada, muy a resumidas cuentas, a modo de sinopsis, porque nada, ya damos bienvenida al invitado. Pues es un libro que apetece desde el principio. Y desde el principio no digo con el hecho de abrirlo, sino ya en su portada. Y después, pues bueno, Martí tiene una forma de escribir prodigiosa en el sentido de que la trama te engancha desde que presenta a los personajes, que en este caso, pues bueno, no solo hay personas físicas, sino también localizaciones e incluso construcciones. Y a partir de ahí, pues es un viaje que inicias y vas acompañando a los personajes y yo he disfrutado muchísimo. Desde luego. Martí Gironell, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, Alexis? Muchas gracias por dejarme asomar a vuestro canal de comunicación, porque para mí es fantástico poder ir tendiendo puentes para ir llegando a cuanto más público, a cuantos más lectores mejor. O sea que muchísimas gracias por el interés y por la oportunidad. El premiado autor que hoy nos acompaña, que además está siendo un éxito en ventas extraordinario, nos presenta su nuevo libro Palabra de Judío, una historia sobre la necesidad de entenderse y empatizar entre religiones y culturas distintas, que con el año que llevamos, yo creo que, y bueno, con la historia que llevamos detrás también buena falta nos hace. Lo de tender puentes, sin duda, sí que es verdad que nos sirve tanto metafórica como físicamente muchas veces, entre esta fusión, como decíamos, ¿no? Entre culturas, religiones, entre personas, no sea como sea, siempre desde el respeto y la empatía, ¿no? Esto es un poco la enseñanza, ¿verdad? Que se desprende, ¿no? Y que plasmas en tu nuevo libro. Sí, es que lo has definido a la perfección. Cuando alguien se zambulla dentro de la historia, dentro de lo que no deja de ser una aventura medieval, va a encontrarse con todo esto al final de la novela. Yo creo que, y esto es lo que he pretendido, creo que se puede reflejar todo esto que tú estás diciendo y que se puede reflexionar a propósito de este puente que físicamente se tiene que reconstruir piedra a piedra y digamos que no lo va a tener fácil el maestro de obras que está al frente de estas obras, pero también hay otra trama en esta novela que es la reconstrucción de otro puente, que es este puente que está tambaleándose entre dos culturas, dos religiones, dos modos distintos de ver el mundo, pero que tenían más en lo que se podían, digamos, conectar y ir juntos y sumar que no diferenciarse, como las élites cristianas y eclesiásticas y las que estaban alrededor del rey pretendían, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que yo creo que se puede establecer un paralelismo con esta falta de puentes que hay gente que no quiere tender de ninguna manera con aquel que piensa distinto, que tiene unas ideas distintas, que reza a un Dios distinto, que tiene un idioma distinto, que tiene un modo de ver la realidad distinto al tuyo o incluso un color de piel distinto al tuyo y siempre partiendo de esta posición de supremacía, ¿no? De querer imponer tus verdades, tus ideales, tus pensamientos al del otro, como si el del otro no fuera igual o mejor que el tuyo, ¿no? Con lo cual, esta voluntad, aunque queriendo llevarlo al terreno de la Cataluña medieval del siglo XIV, es, yo creo, también la lectura que se puede desprender entre líneas de Palabra de Judío. Claro, y evidentemente una historia que, como bien podéis informaros obviamente, pero estamos aquí para hablar ya no solo de lo que desprende esta historia, sino también a nivel histórico. En nada, Alexis Piquer analizará profundamente sobre todo ello, pero es una historia que gira en torno a la construcción de este puente en la ciudad de Besalú, una ciudad que creo que te suena de algo a ti, Martí, ¿verdad? Un poco. Nací allí, es lo que tiene haber nacido entre piedras, que a poco que pares atención, las piedras te hablan y te cuentan muchas cosas y luego si se encuentran con una persona
curiosa como yo, pues bueno, digamos que el binomio es perfecto y la ecuación es redonda, con lo cual, bueno, siempre quieres saber qué pasó, qué había detrás de aquellas piedras, quién las puso allí, por qué, cómo fue todo el proceso. Bueno, y a partir de ahí, pues se crean cosas como, por ejemplo, novelas, ¿no? Martí, ahora en lo que comentabas, me he acordado de lo que hablábamos el otro día con Ramón Jané, que hablábamos de un personaje fascinante como el de Beethoven, que se implicó pues, mucho en el mundo que le rodeaba. Uh-huh. Concretamente le preguntábamos a Ramón si de alguna manera estábamos obligados a poner nuestros talentos al servicio de nuestro entorno. Ahora comentabas lo de la relación entre personas de diferentes culturas, religiones. ¿Tú qué crees? Y si con esta novela pretendes realizar algún tipo de crítica social, ¿nos invitas a algo en este sentido? A ver, mi invitación antes que nada es a querer saber, a querer conocer, que siempre creo que te inviten a conocer algo es ya de entrada un buen plan, ¿no? Porque yo creo que si hay un virus o una enfermedad a abatir, a luchar es contra la ignorancia, ¿no? Contra el desconocimiento. Y bueno, a poco que, lo que te decía antes, a poco que quieras saber y que te informes, pues verás que muchas de las grandes crisis que nos han precedido, e incluso las que estamos viviendo ahora, proceden o se generan a partir del desconocimiento, que esto genera desconfianza, que esto genera incertidumbre y que de ahí al odio hay un paso y del odio a la violencia hay otro pasito más, que cuesta muy poco de acometer, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí, que la literatura tiene que también sumarse a su, digamos, su granito de arena a esta sociedad y hacer también reflexionar a quien quiera cuando lee cualquier novela y se plantee que lo que acaba de leer, sí, ha sido un divertimento, ha sido para pasar un buen rato, también para evadirse de su realidad, pero también que espero que le haya aportado alguna reflexión a propósito de lo que estamos viviendo. Es decir, yo creo que lo que se encuentra Kim y Esther, que son dos protagonistas de esta novela, es con lo que nos podemos encontrar ahora. Es decir, que se encuentran en un entorno donde no hay voluntad para que las sociedades, las comunidades que, como decía antes, piensan distinto o encaran su modo de ver la realidad de modos distintos, pues ven que las autoridades y quienes tienen el poder no están por la labor, ¿no? Luego, yo a partir de todo un trabajo de documentación que hice para intentar describir cómo era la sociedad de aquel momento, porque el lector no tiene por qué saberlo, cuando se zambulla, pues pueda ver cómo era aquella Cataluña del siglo XIV, ¿no? Que por extensión también era lo que sucedía en la península ibérica del mismo siglo, ¿no? Pero estamos hablando de Barcelona, de Girona, de Besalú, de Banyoles, de entornos y de enclaves catalanes. Pero insisto, también en toda la península ibérica se podía dar el mismo caso porque también había presencia judía y también había la misma voluntad desde las élites cristianas, eclesiásticas y del entorno del rey para intentar imponer su credo y sus verdades a las otras comunidades, fueran judías o musulmanas, ¿no? Con lo cual, yo digo que después de haber hecho todo el proceso de documentación para que el lector se sienta cómodo en esta aventura, pueda caminar por un terreno con garantías y que esté firme y que no se venga abajo en cualquier momento. Evidentemente tienes que ser pedagógico y didáctico, pero no pretendo ser para nada adoctrinador o aleccionador. Yo creo que las lecciones y las conclusiones las tiene que sacar el lector o la lectora una vez ha leído la novela. Y creo que hay muchas conclusiones y reflexiones que pueden aportar a nuestros días. Esta novela que lo que te pide es que te vayas hasta el siglo XIV, que te sumerjas en aquella realidad para entender lo que pasó allí desde los ojos de la gente que sufrió aquella historia. Solo así se comprenden, yo creo, los episodios que nos han precedido. Y luego, a partir de allí, hacer una lectura presente, actual. Y creo que sí, que encuentras muchos paralelismos y muchos modelos que se van, de vez en cuando y de un siglo a otro, volviendo a cometer los mismos errores. Creo que por eso también está la literatura, para hacernos ver que siempre estamos dando con la misma piedra, ¿no? Respecto a lo que comentas, Martí,
creo que hay un debate muy interesante sobre la objetividad del novelista o incluso del divulgador en el narrar de la historia. Se habla en algunos casos de la ética del historiador cuando se refiere al hecho de no hablar de aquello de lo que no se está seguro. Tú ahora nos explicabas que te has documentado, que intentas plasmar en la novela un contexto histórico para que el lector, para que nosotros nos sumerjamos en él. Claro. Pero me interesa saber cuál es tu opinión sobre este tema de la objetividad en el discurso y cuál es tu ética o cuál es tu trabajo como escritor en relación a los hechos históricos. Yo creo que antes que nada, cuando tú lo que pretendes conseguir es que el llevarte los lectores a una época que ni ellos ni tú habéis vivido, lo que tienes que ser antes que nada es respetuoso con aquel periodo histórico. Y esto requiere, yo creo que es necesario, de un proceso de documentación previo tuyo, como escritor o como autora, con aquel momento histórico que tienes intención de ficcionar y de, como digo, compartir con los lectores. Y con lo cual, yo creo que lo que tienes que hacer es, evidentemente, ser muy honesto en este sentido e ir o procurar ir a todas las fuentes. Y si es en un momento en el que me estoy refiriendo ahora, esta Cataluña del siglo XIV, donde había claramente dos comunidades que se iban a enfrentar, pues intentar buscar documentos que te permitan conocer la historia desde un punto de vista y desde el otro, para poderlos contrastar, ¿no? Aquí sí que digamos que sale el periodista que llevo dentro y sí, es que es, de hecho, en el modo de actuar y trabajar es el mismo, es ir a consultar las fuentes. En este caso, pues me voy y me entrevisto con personas que conocieron aquel periodo porque lo han estudiado y han hecho materia de su carrera y ellos y ellas te pueden dar y aportar mucha luz sobre muchos aspectos que tú desconoces, ¿no? Y a partir de ahí, puedes ir contrastando con otras documentaciones que vas consultando a medida que va avanzando este proceso de documentación antes de ponerte a escribir. Y a partir de ahí, lo que estaba comentando antes, intentar plantear el escenario con los personajes reales. Yo tengo una lista de personajes justo al inicio de la novela y casi te diría que todos son reales, todos existieron en aquel momento, excepto dos, que curiosamente son Kim y Esther, los protagonistas a partir de los cuales el lector se va a sumergir en esta historia. Pero atención, tanto uno como otro están basados en personajes que hubieran podido existir. En el caso de Esther, es una chica cristiana que está perfilada y diseñada a partir de las chicas que yo me encontré en la documentación que vivían alrededor de Barcelona y bajaban a la ciudad a trabajar en el Hospital de los Pobres o en el Hospital de la Almoina, como es el caso, y que ayudaban en calidad de casi de semiesclavas algunas y de criadas otras a encender los fuegos de las casas de los judíos porque ellos respetaban el sábado escrupulosamente. Pues bien, a partir de esta figura que está documentada y que existió, he creado el personaje de Esther. Y a partir, evidentemente, de un chico judío que hubiera podido perfectamente haber vivido en Besalú con 15 años, como es Yehoyakim, que es Joaquín en hebreo y que significa el que construirá, que ya tiene, digamos, su enjundia el nombre, porque está llamado a ser pues, una pieza clave en la construcción y la reconstrucción, tanto del puente de piedra como del puente simbólico, pues también me parecía muy interesante, ¿no? Y a partir de aquí, como digo, es jugar con toda esta información, conjugándola de un modo que sea antes que nada respetuosa, insisto, con el momento histórico, verosímil para el lector y que al fin y al cabo le lleve a enriquecerse intelectualmente y que le lleve a una reflexión al margen de esta voluntad de pasarlo bien que también tiene este objeto que se llama libro o novela, ¿no? Pero mi voluntad siempre es esta y procurando ser siempre desde la honestidad muy respetuoso con todo lo que me llega a las manos. Tanto es así que siempre dispongo de un capítulo al final que se llama Las notas de autor, donde no solo cuento mis sensaciones a propósito de las cosas que he ido escribiendo, sino también incluyo la bibliografía para que los lectores que les apetezca pues vayan y consulten y amplíen si les apetece, ¿no? Si les interesa. En este sentido, Martí, decías antes que las piedras nos pueden hablar, que solo hace falta un poco de curiosidad e interés para conocer el mensaje que nos tienen que contar. A mí me gustaría saber qué fue primero, ese interés por la historia o tu faceta de escritor y por qué te has aventurado por la novela histórica. ¿Qué crees que tiene este género que atrae tanto al lector?
Bueno, mira, yo cuando tenía 14 años, para ganarme las primeras pesetas, porque aún contábamos con pesetas, yo soy del 1971 y voy a cumplir 49 años este mes de diciembre, si no pasa nada, es que esperemos que no. No, seguro que no, seguro que no. No, no, ya, pero es que llevamos un año Es imposible aburrirse este año, Martí. ya te digo. Pues cuando contaba con 14 años, yo empecé dos actividades que han marcado mi vida. Empecé en Radio Besalú, la radio de mi pueblo, y empecé a trabajar como guía turístico también en mi pueblo. Y los dos sitios estaban pared por pared. Es decir, la oficina de turismo estaba al lado de Radio Besalú. Y luego yo entraba de una puerta a otra. Y porque me gustaba el hecho de contar cosas, de explicar cosas, de comunicarme con los demás, ¿no? Y el hecho de poder contar la historia de tu pueblo a aquellos que se interesaban viniendo en calidad de turistas, pero también en calidad de personas curiosas que, bueno, saben que aquí hay una cantidad de arte románico que quieren conocer o que hay un legado judío que merece la pena de ser descubierto, porque tenemos unos baños judíos de purificación, un mikveh que pocos sitios en Europa los vas a encontrar como están conservados aquí. Bueno, unas callejuelas que forman parte de la judería, del Call Jueu, ¿no? Del Jewish Quarter, que dicen los English, que es muy bonito. Con lo cual, poderte pasear por allí y explicarlo en catalán, en castellano y en inglés a los visitantes que venían, pues realmente me gustaba mucho. Y es cuando a partir de aquel momento empecé bueno, a saborear un poco lo que decía antes, ¿no? El gusto por querer conocer qué había detrás de aquellos monumentos que explicábamos y que intentábamos contextualizar a partir de las rutas turísticas y del interés que por los monumentos y por la historia pues veías que en los ojos de los forasteros, ¿no? De los turistas. Y a partir de ahí pues surgió la pregunta de ¿quién construyó este puente? ¿Y cómo fue la época que vio nacer una obra de estas características? Y ahí es cuando también vuelve a picarte la curiosidad y vas a buscar y vas a informarte y vas a documentarte y llamas a la puerta de un historiador de la Universidad de Girona que estaba trabajando en una excavación en Besalú y empieza a sacarte documentos y manuscritos y papeles y te da referencias de libros y a partir de allí vas documentando aquellas piedras y las vas conociendo mucho más en profundidad hasta ver que puedes armar una novela, un artefacto comunicativo para compartir todo aquello que has descubierto con los lectores, del mismo modo como si estuviéramos dando un paseo por Besalú, ¿no? Pero utilizando otras herramientas que son la literatura, que son las palabras, que es la ficción, pero basada esta ficción en esta realidad, en esta historia que has podido contrastar. Bueno, es un poco lo que hacía con 14 años, pero con un poco más de conocimiento y un poco más de idea, digamos. Claro, pero cómo ha cambiado, ¿verdad? En todo caso, es como un sueño por tu parte hecho realidad, eso estamos más que seguros, el poder estar pues relatando la historia a través pues, de estas historias noveladas, con todo este contenido, toda esta documentación que, bueno, evidentemente hace feliz a tu parte periodística, como es muy lógico, y que en ese aspecto yo creo que, o al menos me doy cuenta al ver, ¿no? Estos dos personajes protagonistas con los que empatizas, evidentemente, y con los que se representa, yo creo que en todas las facetas de la historia de la humanidad, como aquellas generaciones, los jóvenes, ¿no? Que son los que reciben quizá el impacto más gordo de la sociedad, o al menos siempre se ha dicho así, ¿no? Incluso en crisis como las que nos toca vivir actualmente, ¿no? Es decir, ahora pues por toda la pandemia, los jóvenes pues les costará más o menos encontrar trabajo. Es decir, yo creo que en ese aspecto elegir estos dos personajes sirve un poco también para sumergirte en estas concepciones, ¿no? de esa realidad, ¿no? Que de por sí sonaban atrasadas y que quizás es la mayor dificultad con la que te encontraste quizá al escribir este libro. Sí, lo que pasa es lo que te decía antes, cuando nosotros nos trasladamos hasta un siglo concreto, mi casi obsesión es que el lector también se traslade allí y digamos que se quite de la cabeza los marcos mentales con los cuales está acostumbrado a vivir en su día a día, es decir, en nuestro periodo, en este siglo XXI. Con lo cual, cuando tú llegas de la mano de Kim o de Esther a ciertos pasajes de la novela, tienes que intentar, espero haberlo conseguido, intentar pensar y razonar junto a ellos, como lo harían ellos, ¿no? No desde tu perspectiva
de un hombre o de una mujer del siglo XXI, sino desde aquel momento. Y es así como creo que se tienen que interpretar los relatos históricos que se leen en el siglo XXI, ¿no? Y por eso sí que es verdad que cuando escoges un par de personajes jóvenes, digamos, también hay aquella oportunidad, y en esta novela también se ve, de combinar la experiencia y la razón, que en este caso viene acompañada del personaje, este rabino talmudista que llega de Francia, que es Nissim Ben Robén, el Girondi, que es un personaje real, que le da digamos, esta calidad de reflexión, de razonamiento, de pausado, de tranquilo Kim, mientras Kim es la persona que tiene esta ansia de conocer, de querer saber qué hay más allá de las murallas de Besalú, de ver la vida en su apogeo, en mayúsculas, y por eso está, bueno, rebosante de alegría cuando sabe que se puede ir a Barcelona para conocer, bueno, 1001 historias que va a poder ver en aquel momento, ¿no? Y no se pueden imaginar que va a encontrar el que es o el que puede ser el amor de su vida. Y con esto no estoy haciendo ningún spoiler, sino lo que quiero es intentar que los oyentes se conviertan en lectores de Palabra de Judío, ¿no? Por estos motivos. Y luego cuando conecta con Esther también tiene sus, digamos, sus ideas, sus ganas de romper tendencias, de romper credos, y cuando lo pone en conocimiento de un amigo suyo que es fraile, pues sorprende también el discurso con el que el fraile digamos, la asesora, ¿no? Diciéndole que lo que tiene que hacer ella es olvidarse de preceptos y que tiene que escuchar a su corazón, ¿no? Que es muchas veces lo que hace la gente joven, es decir, ir a buscar consejo a los mayores, a los que han vivido situaciones complicadas y que les puedan dar pues alguna solución, pero al fin y al cabo acaban echando mano de lo que ellos creen que tienen que hacer, que es lo que les parece, lo que les dicta el corazón, su corazón y su voluntad y su empeño. Y esto es lo que representan Kim y Esther, ¿no? Que aunque digamos, las circunstancias no les acompañan, pues ellos van a luchar contra viento y marea, contra Iglesia y el rey para, bueno, tirar para adelante con su proyecto, que también significa el proyecto conjunto de las dos comunidades, ¿no? En el libro también hablas de otro concepto que tiene muchísimo sentido para nosotros, y más que hacemos podcast y que no tenemos ningún tipo de soporte de imagen, ¿no? Pero en ese aspecto, en el libro se habla de las palabras, pues como una forma poderosa de hacer magia, ¿no? Es decir, los personajes creen en su poder esotérico, es decir, ¿todo eso es una metáfora del poder real de las palabras? Sí y no. Es decir, cuando Manuel Forcano, que es un gran conocedor de la cultura judía, me descubre el libro de la creación, el Sefer Yetzirah, que es un libro que hoy mismo, aún ahora, es un libro mágico y esotérico para la cultura judía y para la tradición hebrea, pues te descubre que realmente el poder de la palabra en aquel entonces era tal que incluso podía llegar a generar vida. Creían en esta posibilidad, ¿no? Era la palabra un tesoro de tal importancia, de tal calibre que podía generar vida. O al revés, incluso generar muerte, ¿no? Hay otra facción de judíos que creían, por ejemplo, y redactaron los antievangelios, que a partir de la palabra podía ser tan arrojadiza que podías llegar a desestabilizar al otro, al cristiano, porque no tenías armas para arremeter contra él, ¿no? Pero sí que es verdad que evidentemente hay una lectura, digamos, más ficticia o simbólica del poder de las palabras, pero es que es verdad. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, que a partir de la paráfrasis del abracadabra, que es lo que años más tarde los magos han hecho servir para hacer el abracadabra y hacer aparecer un conejo de la chistera, pues abracadabra significa voy a ir creando a medida que voy hablando. Y claro, a partir de ahí te das cuenta de esta realidad, ¿no? De cómo es de importante hablar, cómo es importante saber escoger las palabras, porque según cómo lo dices y según qué palabra utilices, puedes generar en el otro un estímulo o otro. Le vas a dar, digamos, una alegría o le vas a dar una gran pena, ¿no? Con lo cual, sí que yo creo que tiene un punto de magia, ¿no? Que nosotros podamos sencillamente con un ordenador ahora mismo y nuestra palabra llegar a cualquier sitio del mundo.
sea, no me dirás que esto no es mágico. Ya sé que está la técnica detrás, pero pensar que, bueno, que estaban convencidos que permutando 22 palabras podías llegar a generar vida y a crear un golem, que es una criatura que está muy implantada en el imaginario judío, y que a partir de ahí incluso hay teorías que cuentan que si se perseguían a los judíos es porque les querían arrebatar este libro, porque creían que la fórmula estaba allí y solo tenías que, bueno, que leerla para que justo a tu lado apareciera esta criatura, ¿no? Pues sí que es verdad, yo creo en la fuerza de las palabras, yo creo que, y más nosotros que la utilizamos, tenemos que volver a ponerla en el centro de nuestras vidas, porque somos las palabras, como decía Octavio Paz, ¿no? Nosotros los humanos hablamos y razonamos, ¿no? Hay un verbo en catalán que para mí es muy bonito, que es enraonar, ¿no? Que significa esto, ¿no? Que es razonar, que es llevar a la razón las palabras, ¿no? Con lo cual, a partir de aquí, tú puedes explicar, puedes contar lo que ves, lo que vives, lo que sientes. Si vaciamos de contenido las palabras, nos quedamos sin nada. Si corrompemos las palabras, hacemos mucho daño. Y quizás muchas veces es la voluntad que hay detrás de esta intención, ¿no? De hacer daño. Esta es la voluntad muchas veces cuando se escogen unas palabras y no otras. Por eso digo que es muy importante escoger bien la palabra, porque tiene mucho poder y a veces parecen inofensivas, ¿no? Cuando le dices a alguien, no sé, cualquier insulto o cualquier elogio, pues cuidado, porque las palabras tienen un poder que, bien utilizado, puede tener consecuencias realmente imprevisibles. Me gusta mucho lo que dices, Martí, y estoy de acuerdo con esta petición que haces de recuperar el poder de la palabra y también advertir de la trascendencia que tiene el lenguaje. Parece que muchas veces pues, o nos olvidamos o incluso se está perdiendo. Es que en el momento en que estaba bueno, documentándome por poder escribir, como decía antes, con garantías, me encontré con la teoría de un monje de Montserrat y teólogo que se llama Lluís Duc, que bueno, se llamaba porque falleció hace un par de años, que es la teoría del apalabramiento, del emparolament en catalán, ¿no? Que es este hecho, ¿no? Es el hecho de que cuántas crisis no se han producido, no se han generado por el mal uso de las palabras, ¿no? Es decir, cuando se pierde el poder cuando se pierde el poder sobre las palabras, realmente se genera un caos y una crisis, se desata realmente una tormenta que no puedes saber cuáles van a ser sus consecuencias finales, ¿no? Y solo por haber dicho una palabra o haberla utilizado de un modo u otro. Ya lo digo, ¿eh? O concienzudamente o porque no has parado atención. Con lo cual, lo que decía antes, ¿no? Vamos a parar atención y nos fijamos en qué palabra vamos a utilizar, porque es que si no puede ser muy perjudicial para quien nos escuche lo que le vayamos a decir, ¿no? Durante este confinamiento me leí un libro de un médico que contaba que si los médicos supieran hablar al paciente de un modo que utilizara palabras más adecuadas y no tan técnicas o tan frías cuando se le habla de un tratamiento o incluso de una enfermedad que tenga, de un diagnóstico, el ánimo y el espíritu con el que el enfermo adoptaría el resultado sería muy distinto. Y esto yo creo que, bueno, que se tiene que tener en cuenta. Ya sé que en las facultades se está trabajando de un tiempo a esta parte, toda esta parte comunicativa, porque es que es muy importante del modo como se comunican las cosas. Nos comunicamos, como decíamos antes, con palabras. ¿Por qué? Porque es que tienen mucho poder. Estoy de acuerdo y creo que desde este podcast, Eduard, intentamos acercar las palabras y también el humanismo que puede haber detrás de ellas para que nos abran una puerta a algo bonito y no utilizarlas con esa arma de doble filo hacia algo. Sí, voy a transcribir palabra por palabra de Martí y lo voy a poner en el descriptivo del podcast. O sea, la cosa va por ahí. La gente tiene que entender que en este caso la palabra es nuestra herramienta para precisamente que nos permite viajar, ¿no? Como ahora mismo, ¿no? Este siglo XIV. Sí, es que por eso digo que para mí, antes estábamos hablando de los dos pilares narrativos que tiene Palabra de Judío, que uno es la reconstrucción física, piedra a piedra del puente, que va a tener, digamos, sus más y sus menos. Hay también esta reconstrucción que para mí las piedras que se utilizan para
mantener de pie este puente son estas palabras, ¿no? Son voluntad, son convicciones, son amor, respeto, sacrificio, valores que en forma de palabras, en forma de piedras, van alzando estos pilares que también están, bueno, muy en consonancia con la confianza, la verdad, que son, al fin y al cabo, dos pilares, por ejemplo, de nuestra democracia actual. Es un concepto de democracia que no existía en aquel entonces, en el siglo XIV, pero que es verdad. En aquel momento también se ponen en tela de juicio la verdad y la confianza, que son dos palabras clave, dos pilares clave para desestabilizar este puente que está amenazando de caer y de colapsar. Con estas palabras y con estas actitudes, detrás de las palabras, yo creo que se puede realmente trabajar para que los puentes se puedan tender más que nunca de diálogo, de entendimiento, de comprensión con el otro. Bueno, ahora si me permitís voy a utilizar la palabra para volver un poco al contexto del libro, porque me interesa mucho, Martí, cómo era esta relación entre personas de distintas religiones, porque en el libro se describen situaciones de convivencia normal, pero aparecen en muchas ocasiones pues, discrepancias, odios y situaciones de conflicto. Y si estas relaciones variaban según la zona, si había sitios donde existía una mayor tolerancia o empatía entre distintas culturas, porque parece que, bueno, al principio cuando llegan a Barcelona pues se encuentran una situación un poquito peor. Sí, a ver, la situación fue empeorando a partir de ciertos episodios que se dieron, claro, en distintos momentos y no siempre en el mismo momento en donde hubiera presencia judía. Evidentemente, digamos, los asaltos a juderías, yo qué sé, en Tortosa, por ejemplo, o en Cervera, o en Girona, o en Barcelona, se producen en momentos distintos y con lo cual te hace pensar que, bueno, que digamos, el virus de la intolerancia llegó en distintos momentos, pero llegó al fin y al cabo y acabó llegando. Y en la novela se aprecia esto cuando Kim está volviendo, está regresando ya de Barcelona para Besalú y hace una parada técnica, digamos, en Girona y hablando con un personaje que existió, por cierto, que era un personaje que me encontré documentando, le cuenta que ya está notando un cambio en la relación con los cristianos que no saben a qué responde, ¿no? No lo entienden. Cómo es que les están recortando los sueldos cuando tienen más trabajo que nunca y les piden más horas que nunca y les están, bueno, machacando literalmente con una serie de derechos que habían tenido y que ahora están desapareciendo. Bueno, es porque va llegando el mensaje que desde Barcelona empezó a fabricarse a partir justamente de rumores, a partir de originar y de crear a partir de la corrupción de las palabras y de los hechos, pues inventándose historias y dándole índole y categoría de noticia y de realidad, porque se daban estas noticias desde los altares de las iglesias o eran documentos con el sello real, con lo cual la gente de aquella época, fuera de la ciudad que fuera, acababa dando veracidad a aquellas palabras y acababa dudando de su vecino, con el cual hasta el día anterior había estado tranquilamente teniendo conversaciones, negocios e incluso algunos, como Kim y Esther demuestran, pues relaciones sentimentales y afectivas que luego también fueron castigadas en las plazas públicas, escarmentados e incluso algunos ejecutados, ¿no? Para que tuvieran los otros el escarmiento de ver que estas relaciones no se podían tener. Con lo cual se fue extendiendo esta sombra de duda y de incertidumbre en distintos momentos, pero acabó con el final del siglo XIV, en 1390 y algo, en distintos lugares, bueno, el estallido de violencia antes, previo a la expulsión de los judíos de la península ibérica, ¿no? Pero se fue dando en distintos lugares hasta llegar a su expansión total a todo el territorio. Y en otro plano, Martí, ¿qué relaciones tenían los judíos con la nobleza? Porque me parece intuir, leyendo la novela, que había una relación de interés e incluso de protección. Sí, es que antes que llegara el siglo del diablo, que es como
lo bautizaron los judíos, este siglo XIV, los judíos disfrutaban de una situación privilegiada. Y, de hecho, la definición que tenían los judíos para el rey era nuestros tesoros, precisamente con toda la amplitud de significado de la palabra tesoro, ¿no? Era un tesoro de conocimiento porque tenían los mejores médicos para poder curarles cuando aparecía cualquier enfermedad, tenían dinero, tenían conocimiento también porque les hacían unos mapas y porque tenían unos grandes geógrafos y cartógrafos que les ayudaban a situarse en el mundo, tenían astrónomos que les ayudaban a entender el cielo y las señales de las estrellas y de los planetas, con lo cual tenían y esto, ¿no? Y gozaban de una gran admiración. Pero cuando empieza a llegar nunca mejor dicho, la doctrina que imparte desde el Vaticano un pontífice llamado Inocencio III, que lo que persigue es eliminar los judíos socialmente, económicamente, religiosamente y físicamente, o sea, aniquilarlos, pues digamos que es una tendencia que va a conseguir inculcar en sus futuros predecesores, en los futuros pontífices, hasta llegar al siglo XIV, donde los reyes acaban, muchas veces contra su voluntad, pues sacrificando estos tesoros, ¿no? Y en este caso, en Palabra de Judío, el lector lo va a poder ver porque lo pude contrastar. Hay una conversación que se mantiene en la Casa de la Ardíaca, que está detrás de la Catedral de Barcelona, este edificio, donde el rabino mayor de la Sinagoga de Barcelona visita al rei Pedro III, Pere III el Cerimoniós, para pedirle, por favor, que interceda para que pueda parar esta escalada de violencia que va a acabar muy mal. Y el rey lo que acaba haciendo es pues, mostrarse no como un monarca débil, que es lo que hubiera parecido si se hubiera plegado a los ruegos de los judíos, lo que hace es mirar para sus intereses, es decir, para tener contentos a sus súbditos en la corte y para también mantener su autoridad fuerte y respetable y también a sus intereses eclesiásticos, pues no da su brazo a torcer y aquellos que habían sido sus grandes valedores, porque era a partir de sus dineros que armaba galeras y armaba ejércitos para hacer sus campañas militares, pues en este momento les da la espalda y les dice que ni pensarlo, que él no puede hacer absolutamente nada, cuando evidentemente era el rey y podría haber hecho cualquier cosa y podría haberlo parado, pero se hubiera puesto todo el mundo en contra. Y esto no se lo podía permitir. Con lo cual vemos también este cambio de actitud para con los judíos desde la nobleza y desde la realeza, ¿no? Que fue así, es como lo vi documentado y no me he inventado nada, digamos, en ese momento. Sí, sí. Ahora nos explicabas, Martí, cómo se empezó a plantar la semilla del odio y, bueno, en el libro pues aparecen en varias ocasiones la palabra expulsión de los judíos ya en pleno siglo XIV. Después, como sabemos, en pleno siglo XV, un siglo más tarde, se produce esa expulsión de los judíos de los reinos de los reyes católicos y la creación de la Inquisición y la persecución de los que permanecieron en la península. ¿Cómo valoras lo que aconteció más tarde y un poco desde la perspectiva que te ha generado, que te ha proporcionado escribir esta novela? Bueno, y es lo que te digo, yo creo que estaba cantado, digamos, porque si no hay voluntad, ¿no? Volvemos a esa palabra clave, si no hay voluntad de parar lo que se ve inevitable, pues, bueno, se va a acabar hacia donde acabó, ¿no? Aunque haya la gente de la calle que intente luchar con sus medios precarios para que la gente no lo vea así, evidentemente la maquinaria, digamos, oficial es mucho más potente para, a través de sus altavoces, ¿no? Hacer llegar su discurso y que genere esta incertidumbre y ver que si desde los altares está reclamando que la gente no vaya a los comercios judíos, pues claro, evidentemente, la gente ¿dónde va? Al comercio cristiano. Y esto al cristiano ya le parece bien, porque su negocio va al alza, mientras que el vecino va a la baja. Y este también ha sido, digamos,
un no parar, ¿no? El querer siempre ser mejor que tu vecino. Bueno, ¿por qué esta necesidad de tener que siempre ser mejor que tu vecino cuando puedes hacer las cosas en comunidad, ¿no? Cooperativamente y ir de la mano? No se quiso actuar así y yo creo que aún ahora estamos pagando las consecuencias de no haber sabido gestionar aquel problema, ¿no? Cuando se tenía la posibilidad de encauzar y de que no se hubiera llegado a este límite. Pero claro, en aquel momento, digamos que la Iglesia Católica me atrevo a decir que mandaba mucho más que los reyes, ¿no? Que creo que los obispos y esto, ¿no? Y los pontífices eran personas mucho más influyentes que no el rey, ¿no? Y si su voluntad era esta, pues difícilmente se podía ir a una comunión o a una tolerancia o una, digamos, eso, ¿no? Una sociedad más igualitaria y un poco más, bueno, como tendría que ser, que todo el mundo tuviera la posibilidad de expresarse y de ser libre, ¿no? Sin tener que pisar al otro, ¿no? Porque lo que se hizo fue imponer un credo, imponer una verdad por encima de la otra, a base de fuerza, de violencia. Y esto, bueno, ya vemos que, aunque se va repitiendo, no creo que es lo que nos guste y con lo que estamos cómodos, pero se ve que las fuerzas que están por encima de nosotros sí, y que sí que les conviene, ¿no? Claro, es sin duda apasionante, muy curioso, ¿no? Es decir, hablamos ahora como estos estamentos eclesiásticos que veían a los judíos, ¿no? Como una gran competencia, ¿no? Un gran enemigo incluso, ¿no? Luego con el paso de la historia de la humanidad pues se ha visto lo perseguidos, algo que pues seguramente tiene muchos porqués, ¿no? El hecho de por qué se ha perseguido, qué motivos hay para haber perseguido a una civilización como la judía tantos años durante la historia, ¿no? Incluso por esas etiquetas falsas, perdona Martí, en los que se la llamaban como la religión deicida. Sí, es que es lo que iba a decir. Ha habido mucha literatura acerca de esto y yo antes apuntaba esta posibilidad que me dio a conocer, que yo no sabía, a Manuel Forcano. Esta fue una de las razones por las que se perseguían a los judíos, a la voluntad de quererles arrebatar el libro de la creación, pero otra es evidentemente porque es la comunidad o la religión que mandó asesinar, matar a Jesús de Nazaret, ¿no? Y luego por eso se les ha colgado esta etiqueta, como tú bien dices, Edu, de religión deicida, ¿no? Pero también por la capacidad que tenían de tener y generar dinero, cuando muchas veces no se ha contado que este término también peyorativo de el judío usurero, como cuento en la novela, y Alexis lo puede corroborar, la usura, digamos que era la única actividad casi con la que podía lidiar el judío. Es decir, los cristianos cuando hacían beneficios no los podían, digamos, no podían disfrutar de sus beneficios porque su ley cristiana lo impedía. Luego, ¿qué hacían? Con buen criterio, cogían este dinero y se lo daban a los judíos para que hicieran, digamos, más dinero y más beneficio con este dinero que ellos habían obtenido y con los cuales ellos no podían continuar jugando, ¿no? ¿Qué pasa? Que el judío se llevaba una parte de este dinero y que tenía la habilidad, pues ¿qué le vamos a hacer? Pobre hombre, si tiene esta habilidad, pues la va a tener. ¿Cómo no la va a explotar? Para hacer jugar este poco dinero que él se sacaba de hacer correr el dinero del cristiano, pues para, bueno, invertirlo en otros negocios o mirar de sacarle más rendimiento y más réditos. Y a partir de ahí y de esta actividad es cuando se le cuelga al judío la etiqueta de usurero y que, bueno, que es una persona que solo quiere amasar fortuna y dinero para él, tal. Cuando, si vas un poco más allá y vas un poco más atrás, vas a entender de dónde sale aquel dinero. Sale de los bolsillos cristianos porque la religión cristiana no les permite dar más rendimiento económico a este dinero y ellos, bueno, ya se lo montan para hacerlo, ¿no? Es decir, és un poco allò, cornut i paga el beure, ¿no? Que decimos en Cataluña, que se llama en castellano, pero claro, que eres, no sé.
Sí, es cierto lo que comentas, Martí, y creo recordar con criterios así históricos que se dice que uno de los fracasos después de los reyes católicos, cuando se descubrió América y venía todo el oro y toda la riqueza generada de ese descubrimiento, que como no estaban los judíos, pues no había a quién dejar el dinero para sacar un rendimiento de Claro, ese ahorro. claro, claro. Pues ya digo, si tú vas juntando un argumento y otro, vas encontrando algunas explicaciones a por qué se ha ido persiguiendo esta cultura, esta religión, esta tradición que aún y así ha estado muy enraizada en nuestra tradición y que hay infinidad de aportaciones que son judías. Yo estos días estaba contando precisamente que el hecho de lavarnos las manos es un ritual que introdujeron los judíos en nuestras casas, ¿no? Para citar solo uno, que es muy rutinario y que es casi tan a diario que casi ni le damos importancia. Ahora sí, porque en todos los sitios con el gel hidroalcohólico nos estamos lavando las manos cada día, ¿no? Pero, bueno, este simple hecho, ¿no? O en gastronomía, como decía también antes, o en otras disciplinas, que está la impronta judía y que, bueno, se ha querido pasar o inadvertidamente o porque se ha querido así, pues olvidar esta importante aportación de la cultura judía. Me gustaría apelar a tu alma periodística, Martí, para que compararas un poco cómo funcionaba la política en aquella época y cómo funciona ahora, porque en tu libro llegas a decir una frase que es como un gran tablero de ajedrez, así que me suena bastante. ¿Es muy distinto lo que ocurría entonces con lo que tenemos ahora por aquí? Es que es lo que estábamos hablando hace un rato, que hay infinidad de momentos de esta novela que te podrán sonar y resonar a momentos que acabas de vivir o acabas de ver en el telediario o leer en la prensa o escuchar en la radio, porque es que no hemos cambiado demasiado y menos en política, como te estaba contando ahora con la actitud del rey, por ejemplo, ¿no? De mirar hacia otro lado y solo, pues bueno, procurar por sus intereses, ¿no? Yo creo que la política continúa funcionando así y en este sentido también vemos que si no hay voluntad, otra vez nos encontramos con esta palabra, de querer entender al otro y de ver que si nos sentamos de verdad y hay voluntad de querer conocer al otro, lo que decía antes también al principio de la conversación, que todo pasa por esta necesidad de conocer. Si tú conoces al otro, le dejas de tener miedo, le dejas de ver como un rival, como una posible amenaza y vas viendo cosas que te van gustando de cómo plantea las cosas, ¿no? Porque sencillamente son distintas a como tú las ves, pero no tienen por qué ser ni mejores ni peores, son distintas y por lo tanto en esta diferencia hay la riqueza, ¿no? Y esto continuamente vemos que no se plantea en el tablero político, digamos, ¿no? Siempre estamos con las mismas estrategias, con los mismos ataques, las mismas defensas, incluso las mismas figuras, porque, a ver, sí, cambiarás un peón o un caballo o una torre, pero están representando exactamente lo mismo, los mismos intereses y con el mismo, incluso te diría, discurso, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos en el siglo XXI, pero te zambulles en el siglo XIV y ves que estamos allí. O sea, no ha cambiado para nada. Sí, ahora existe el podcast y el Zoom y el Skype y el WhatsApp, pero oye, que la política se continúa rigiendo exactamente por lo mismo. Con lo cual, yo creo que tenemos unas cuantas asignaturas pendientes. Y es lo que te decía antes, y creo que a través de la literatura también está en su labor dar estos toques de atención, ¿no? Que no solo sea una válvula de escape, que también tiene que serlo, pero igual que el teatro o el cine, ¿no? Que te aporte esta reflexión y que te haga ver que en política pues estamos, como estábamos. Si antes apelaba a tu faceta de periodista, ahora me gustaría apelar a la de escritor, porque me gustaría entender por qué usas la técnica del narrador omnisciente en tu novela y no hablas en primera persona teniendo, bueno, un personaje tan destacado como Kim. ¿Qué posibilidades te abre a la hora de escribir como escritor con esta técnica? Bueno, quizá llegar más a fondo a todas las
a todo lo que quieres contar, ¿no? Porque así lo dominas todo un poco más, ¿no? Es lo que te decía antes, yo creo, ¿eh? Que es la voluntad de querer contar una historia y querer tenerla bien atada, digamos, ¿no? Sabiendo todos los cabos por donde pasan y que no se te descontrole nada. Yo en este sentido soy así, ¿no? Y no quiero que se me escape nada. Y más en una ficción o en una novela histórica que siempre hay quien te viene con la lupa porque esto no era exactamente así, esto no es precisamente así, esto no sé qué, no sé cuántos. Y con esta novela aún más, porque, bueno, son 13 años que la separan del Puente de los Judíos, que es un libro que para mí fue fundacional en el sentido de que fundé mi carrera literaria a partir de allí y son muchos los lectores que han leído El Puente de los Judíos y que no quería defraudarles. Y creo que desde este punto de vista, con este narrador, tengo más posibilidades bueno, de poder controlar todos los acabados de la obra, digamos, ¿no? Y me siento más cómodo así, al fin y al cabo. Y antes que nada, quiero sentirme cómodo porque quiero disfrutar de una historia y si tú la disfrutas, yo creo que también luego puedes transmitir este disfrute que has tenido tanto con la documentación como con la escritura de Palabra de Judío para trasladarla al lector, ¿no? Y hacer que, bueno, que vibre y que cuando hemos finalizado una presentación, pues corra a comprar el libro y que se vaya para casa a comer algo rápido para zambullirse en la historia, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, ya acabo. Yo tengo una última pregunta, Martí, que sí que apela un poquito más a lo personal, porque leí una frase que en el libro que me gustaría comentar, es la de una empresa que no será fácil porque hay personas de un lado y del otro que están dispuestas a impedirlo. En relación a esta frase, una vez escuché que, bueno, que es imposible avanzar sin dejar cadáveres en el camino. Antes, cuando Eduard me preguntaba sobre el libro, yo decía que es un camino, que es un viaje, y tú muchas veces lo has dicho, que sin quererlo pues nos ponemos al lado de los personajes y somos uno más y actuamos o pensamos como si fuéramos ellos o que haríamos nosotros en su lugar. Entonces, me gustaría preguntarte si el solo hecho de avanzar requiere dejar a personas a un lado, que es un poco, bueno, lo que la gente se puede encontrar en tu novela. ¿Tú qué piensas sobre esto y si realmente podemos llegar a ser felices sin molestar, sin vilipendiar a los demás? Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos y que tenemos que ir trabajando a medida que vamos avanzando en ello, ¿no? Es evidente que quizá no todo el mundo pueda llegar y que por el camino hayan bajas y durante este camino tengamos que dejar a personas que se apeen, o bien porque lo deseen, o bien porque no aguanten, o bien porque por lo que sea, ¿no? Pero sí que yo creo que la voluntad tendría que ser que llegaran cuantos más mejor hasta el final, que no sé cuándo es el final, o si hay un final, ¿me entiendes? O sea, yo tampoco no tengo la fórmula ni tengo la dirección, las coordenadas para llegar no sé dónde, ¿no? Pero sí que yo creo que cuando tú eres, eres feliz o intentas ser feliz, pues yo creo que esto es como cuando tiras una piedra en el río y hacen aquellos círculos concéntricos, ¿no? Cuando tú irradias una cierta energía, pues los de tu alrededor se contagian de ella, ¿no? Igual que si estás de mal humor, lo mismo. Pues yo creo que si hay la voluntad de intentar entendernos y de, como dije antes, tender puentes, intentar conocer al otro, pues se puede ir caminando juntos hasta donde se pueda. Y luego, a partir de un cierto momento, pues quizás sí, que cada cual tiene que ir por su camino, pero que no sé por qué siempre las cosas se tienen que resolver de un modo abrupto y las cosas tienen que terminar de un modo violento y bueno, y dejando eso, ¿no? Lo que decimos, a gente marginada a un lado. Yo me acuerdo que durante el confinamiento tuve la oportunidad de volver a hablar con Eudald Carbonell, que es un buen amigo y que me asesoró en una de las novelas que escribí hace unos años, El primer héroe, a propósito de una novela ambientada en el Neolítico, que él me decía, nos decía, porque era
una sesión abierta, que si ahora que estamos ante un reto descomunal como especie, no éramos capaces de todos juntos ir en dirección en una misma dirección para, en este caso, pues hacer frente al virus, si no éramos capaces los países de apartar diferencias sociales, ideológicas y de creencias, pues él decía, yo creo que es la última oportunidad que tenemos como especie, porque es que si no, este edificio que conocemos como tal va a colapsar y será trabajo de las generaciones futuras intentar volver a levantarlo a partir de esta premisa, de ir juntos, de caminar juntos hasta un determinado lugar, y a partir de ahí pues que cada cual haga lo que le apetezca, pero que si hay una causa que nos llama como especie a ir juntos, pues hagámoslo. Si no somos capaces de generar este espíritu colaborativo, cooperativo, de ir todos a una, estamos acabados. Y un poco la idea del libro también es esta, ¿no? Si no somos capaces de tender puentes para que las sociedades que están más que nunca mezcladas, ¿no? O sea, yo creo que es la clave también del avance de estos años, ¿no? La riqueza que ha habido en el fusionarse con otras tendencias, con otras creencias, con otras maneras de ver el mundo, ¿no? No solo una. Pero si no somos capaces de, a partir de esta diversidad, hacer una unidad que luego quizás se vuelva a partir en 4, 5, 6 o 10, pues no, si no tenemos esta capacidad, yo creo que estamos llamados a desaparecer como especie, y luego que sean los chimpancés los que gobiernen, ¿no? Bueno, sí, se han hecho unas cuantas películas. Vamos a poner con los simios. Tal cual. Yo no sé si están basadas en hechos reales, pero oye, sería entretenido, ¿eh? Con el año que llevamos, quién sabe. Hoy el poder mágico de las palabras pues nos ha transportado a los primeros años del siglo XIV junto pues a un joven llamado Kim Lombardo, descendiente judío de quien construyera un puente en el mismo lugar, en la ciudad de Besalú, 2 siglos atrás. Uh-huh. Nosotros os invitamos que en la Besalú actual, para precisamente hacer este viaje histórico, que vayáis. Si os queda relativamente cerca, tal y como está todo, y siempre y cuando se pueda ir, claro, evidentemente, que no, sí. Aquí no nos acusen de nada. De verdad, Besalú es una auténtica maravilla. Es historia viva, piedra tras piedra, como decía Martí, y tenéis que ir a visitarla. Palabra de judío, obviamente, es esta oda al entendimiento entre sociedades, y con nosotros hoy su autor, Martí Gironell. Muchísimas gracias, Martí. Gracias a vosotros por el interés y por la posibilidad que me habéis brindado de poder contar todo lo que hay detrás de esta novela de Palabra de Judío. Gracias, Edu, y gracias, Alexis. A ti. Y sin duda, oye, que si hay una tercera parte, que has dicho que no lo sabes, en principio la historia termina aquí, pero si la hubiera, oye, nos vendremos a Besalú a grabar el siguiente podcast, segurísimo. Pues venga, te tomo la palabra. Hecho, fantástico. Alexis, apunta esto en la agenda. No sé para qué día será ni cómo estará la cosa para aquel entonces, pero vamos a ser positivos. En todo caso, os invitamos a que os cuidéis mucho. Esa primera y principal. Luego, que cojáis este podcast y lo degustéis, como tenemos ocasión aquí con Alexis hoy en otra nueva charla que nos deja pues con ese buen sabor de boca de como quien sale del cine y ve una buena película, ¿no? Que luego se la repite en la cabeza, pues igual, ¿no? O un concierto, o un lo que sea. En todo caso, es fantástico que pues en ese momento pues vayáis a humanistasincomplejos.com, humanistasincomplejos.com, ahí todos los capítulos con todas las charlas que hemos llevado a cabo, pues con Ana Payés, con Miquel Seguro, con Javier Sierra, con Santiago Posteguillo, en breve los nuevos capítulos que ya veréis, con Ramón Jané también, evidentemente, bueno, un séquito de invitados, es un festival, exacto, nosotros... Capítulo tras capítulo nos vamos dando cuenta de la aventura que está suponiendo todo esto y no acabamos de creérnoslos, ¿verdad, Alexis? Sí, no, estoy muy contento a nivel personal, a nivel de proyecto y bueno, y en este caso y hablar con Martí lo he disfrutado mucho y me he sentido como si estuviésemos en una cafetería compartiendo un café y una conversación, así que espero que se cumpla ese pronóstico de hacer el siguiente en Besalú. Hombre, seguro que sí, seguro Muchas que gracias sí. A vosotros. Gracias a todos, esto es Sapere Aude, Humanistas sin Complejos. Sapere Aude, Humanistas sin Complejos.